Buenos días, queridos hermanos, ¿cómo están ustedes en casa? Gracias por conectarse esta mañana y estar pendientes a la voz del Señor en esta mañana. Vamos a ver qué nos dice su palabra, qué nos aconseja el Señor. El tema que he escogido para esta mañana es: ¿cuáles son las cosas de las cuales debemos de recordarnos, no olvidarnos? ¿Cuáles son esas cosas que tenemos que siempre recordar? Y recuerde, querido hermano, que la palabra del Señor siempre tiene la respuesta en cualquier situación que nosotros nos podamos encontrar en este momento. Él no lo va a dejar a usted, Él no me va a dejar a mí, Él siempre estará con nosotros. Y es verdad y es inevitable que cuando nos encontramos en momentos difíciles, tendemos a olvidar lo bueno que Él ha sido, lo fiel que Él ha sido con nosotros en el pasado. Y para ilustrar esto que le acabo de decir en este momento, quiero que vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 8, versículo 23. Y ahí vamos a encontrar una historia que nos va a ayudar a entender esto. Y dice así el versículo 23. Dice: y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él, Jesucristo, dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar obedecen? Si usted estudia bien detenido el Evangelio de Mateo, usted se va a dar cuenta, querido hermano, que los discípulos a esta altura de su vida ya habían experimentado los milagros que Jesús era capaz de hacer. Ellos no eran ignorantes, pero en este momento que se encontraban en una situación difícil, que la barca de ellos se estaba moviendo, así como la barca de nosotros en este momento como que se mueve un poquito, todo el mundo está en caos, todo el mundo está en zozobra. Ellos olvidaron de que Jesucristo tiene el poder y la capacidad de solucionar su problema. A nosotros también nos puede pasar, nos podemos olvidar, pero para eso estamos en esta mañana aprendiendo la palabra, que no nos olvidemos de lo bueno que ha sido el Señor y lo fiel que ha sido con usted y conmigo. Ahora, quiero decirle algo. En ninguna parte de la Biblia nunca nos prometió de que no íbamos a pasar dificultades. Al contrario, si usted va conmigo, por favor, a Mateo 16, se va a dar cuenta que es totalmente lo contrario. Nosotros vamos a pasar por dificultades, pero tenemos que hacer una cosa, y nos dice la palabra del Señor. Ahí en Juan 16, versículo 33, mire lo que nos dice la palabra del Señor. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En este momento que estamos viviendo, querido hermano, lo que necesitamos es paz, es paz. Y sigue diciendo el versículo de esta manera, dice: en el mundo tendréis aflicción. No es que tal vez va a tener aflicción, es que vamos a pasar por problemas en nuestra vida. Pero sigue diciendo el versículo, dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la esperanza que tenemos nosotros, esa es la confianza, y es un momento indicado para que usted y yo pongamos nuestra fe en Jesucristo, el único que nos puede librar de cualquier problema. Y en la historia encontramos, en la historia de las Escrituras encontramos que los hombres de Dios siempre han pasado por dificultades. Por ejemplo, si usted lee en Salmos 25:20, nos dice así de esta manera, dice: guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti he confiado. Si usted tiene su confianza en el Señor en este momento, déjeme decirle, usted no va a ser avergonzado. Y si leemos Salmo 31:1, dice de esta manera: en ti, Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. No vamos a ser confundidos. Él nos va a librar
de esto que estamos pasando. Y Salmos 31:15 nos dice de esta manera: en tu mano están mis tiempos. Líbrame de manos de mis enemigos y de mis perseguidores. Si usted se da cuenta en esos versículos, vemos que los hombres de Dios o las mujeres de Dios siempre han pasado por dificultad a través de la historia. Pero el tema que quiero compartir con ustedes esta mañana es qué cosas debemos nosotros de recordar siempre. Nunca debemos de olvidar. Y una de las cosas que no debemos de olvidar son las promesas que el Señor nos ha dejado a usted y a mí. Son cosas que no debemos de olvidar. Y la primera promesa que quiero compartir con usted en esta mañana la encontramos en Hebreos 13, versículo 5 y 6. Y dice así de esta manera: sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. Y sigue diciendo el versículo 6, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Usted puede decir confiadamente: Él es mi ayudador. ¿Por qué razón? Porque Él ya dijo que Él nunca lo va a desamparar a usted y Él nunca me va a dejar a mí. Él siempre va a estar con nosotros. Es un motivo para que usted y yo estemos confiados, que no importa lo que en el mundo esté pasando en este momento. No es que ignoramos, porque es obvio, no podemos ignorar, pero podemos estar confiados, poner nuestra confianza en Él, que Él tiene cuidado de nosotros. Y uno más que tengo para usted lo encontramos en Mateo. Si usted va conmigo a Mateo, capítulo 28, Mateo 28, ahí vamos a encontrar otra promesa que Él nos ha dejado. 28, el versículo 20. 28, versículo 20, y nos dice de esta manera. Bueno, empecemos del 19 para entender un poquito más. Dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, dice, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Sigue diciendo: hasta el fin del mundo. Amén. Él estará con nosotros si es que nosotros guardamos todas las cosas que Él nos ha mandado. No guardar ciertas cosas que nos gustan. No guardar ciertos versículos de la Biblia. Es todo lo que Él nos ha mandado. Tenemos que guardarlo. Y la promesa es que Él estará con nosotros todos los días. No solamente en este momento de dificultad, sino que todos los días hasta el fin del mundo. Él estará con nosotros. Y tengo uno más en Romanos 8, el versículo 28. Y nos dice así de esta manera: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si usted está en este momento, en esta mañana en su casa con una Biblia, usted ama al Señor. Entonces tenga por seguro que todas las cosas, no importa lo que pase a su alrededor, le van a ayudar para bien. Y más cuando usted anda conforme al propósito del Señor. Usted y yo fuimos creados, fuimos rescatados con un propósito. Y si nosotros estamos en ese propósito, entonces todas las cosas nos ayudan a bien. Y el último que tengo para usted, cosas que no debemos de olvidar en estos momentos difíciles, lo encontramos en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Y nos dice así de esta manera: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuese tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si se da cuenta, cuando usted echa toda la ansiedad sobre Él va a tener cuidado de usted y va a tener cuidado de mí. Entonces, ¿qué cosas son las que no debemos de olvidarnos? Que Él estará con nosotros
hasta el fin del mundo, que todas las cosas nos ayudan a bien. No importa lo que estemos pasando, todo va a ser para bien para usted y para mí. Querido hermano, no se olvide de estas promesas. Dios le bendiga. Buenos días, mis queridos hermanos. Es un placer, un honor volvernos a encontrar de esta manera. Quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes que se conectan allá en sus casas y agradecer a Dios también por estos medios que son una bendición para poder transmitirles la palabra de Dios. En esta mañana les saludo a cada uno de ustedes. Quiero compartir este tema que yo le he puesto como título: cultivando lo más importante, que es lo espiritual. Y para eso quisiera leer un versículo en el libro de Efesios capítulo 6, el versículo 10. Dice así, Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Acompáñenme a orar por un momento. Padre, muchas gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de poder compartir tu palabra con mis hermanos y amigos. Quédate con nosotros, acompáñanos desde el principio hasta el final, y allá en los hogares de mis hermanos, que tu bendición esté ahí con cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero iniciar este corto mensaje leyéndoles las palabras de despedida de un discurso que dio este personaje en su despedida. Me refiero a Brian Tyson, presidente de la Coca-Cola por muchos años. En su discurso de despedida dijo lo siguiente a sus compañeros: imagina la vida como un juego en el cual estás malabareando 5 pelotas en el aire. Estas son tu trabajo, tu familia, tus amigos, tu salud y tu vida espiritual. Y tú las mantienes todas en el aire. Pronto te darás cuenta que el trabajo es como una pelota de goma. Si la dejas caer, rebotará y regresará. Pero las otras 4, amigos, familia, salud y tu vida espiritual, son frágiles como el cristal. Si dejas caer una de ellas, irrevocablemente saldrá pillada, marcada, dañada, mellada o incluso rota. Nunca volverá a ser lo mismo. Y por ello debes de entender esto. Aprecia y esfuérzate por conseguir y cuidar lo valioso. Trabaja eficientemente en el horario regular de oficina. Y deja el trabajo a tiempo. Dale el tiempo requerido a tu familia, a tus amigos. Haz ejercicio, come y descansa adecuadamente. Y sobre todo, crece en tu vida espiritual, en lo interior, que es lo más trascendente, porque es eterno. Los problemas no son eternos, siempre tienen solución. Lo único que no se resuelve es la muerte. Vive intensamente y recuerda, antes de hablar, escucha. Antes de escribir, piensa. Antes de criticar, examínate. Antes de herir, siente. Antes de orar, perdona. Antes de gastar, gana. Antes de rendirte, intenta. Antes de morir, vive. Palabras muy sabias de este hombre. Es interesante que el apóstol Pablo, en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, el apóstol Pablo dice que el ser humano se compone de 3 partes. Dice que somos espíritu, alma y cuerpo.
Y por lo tanto, nosotros tenemos que estar muy conscientes que la fortaleza nuestra no consiste en las cosas externas, no consiste en las cosas que poseemos, sino que nuestra fuerza radica en nuestro espíritu. Jesucristo lo dijo de otra manera, pero quiso decir prácticamente lo mismo. En Lucas capítulo 4, el verso 4, Jesucristo, mientras enfrentaba un ayuno de 40 días y tenía mucha hambre, nosotros que hemos leído el pasaje que está ahí en Lucas capítulo 4, donde Satanás llega a tentarlo, en una de esas tentaciones, Satanás le dice que convierta las piedras en pan, porque Jesús tiene mucha hambre, está en un ayuno de 40 días. Y Jesús, en el versículo 4 de Lucas capítulo 4, Jesús dice estas palabras: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Palabras muy sabias, porque Jesús quiso decir y nos quiere decir a cada uno de nosotros que la fuerza nuestra realmente radica en nuestro espíritu. Y Pablo, en Efesios capítulo 6, verso 10, Pablo nos dice que debemos de fortalecernos en el hombre interior, porque ahí está el secreto. Por eso vemos actualmente todo lo que está sucediendo, que los hombres se están desplomando, están sucumbiendo ante la presión que está viviendo este mundo, y se oye ahí en la radio los consejos de los psicólogos, de los expertos, en qué deben de hacer con este estrés que los médicos y enfermeras y presidentes tienen por la presión que hay mundialmente. Y los consejos que estos expertos dan es que se debe de meditar, aunque ellos pues no dicen qué es lo que deben de meditar, pero ellos son conscientes que la fortaleza nuestra está en la parte espiritual. Y Jesús es bien claro: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, entendamos que lo más importante es estar fortalecidos en el hombre interior. En Colosenses capítulo 3 hay unas palabras que también el apóstol Pablo, que escribe esta carta a los colosenses, y quiero yo leerles estos versos que están aquí en Colosenses capítulo 3, verso 1 en adelante. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Maravillosas palabras. Este es el consejo que Pablo le da a la iglesia de Colosas. Le dice: si ustedes realmente han resucitado con Jesucristo, busquen las cosas de arriba. Este es un tiempo en que nosotros que conocemos al Señor debemos de poner la mira en las cosas espirituales, porque todo lo que estamos viviendo nos damos cuenta que somos seres frágiles, que no podemos resolver los problemas que el mundo está enfrentando. Nos sentimos impotentes ante esta crisis. Y el consejo que el apóstol Pablo nos da es que pongamos los ojos en las cosas de arriba. Y es interesante que el salmista dijo: alzaré mis ojos a los montes, dijo él. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El salmista David decía, en su humildad, buscando el rostro del Señor, y tenemos que aprender a él. David decía: Señor, hazme saber cuán frágil soy. Porque es importante que nosotros entendamos que en la medida en que nos humillemos delante del Señor y reconozcamos nuestra necesidad, Él así vendrá en nuestra ayuda. Si tenemos un corazón altivo y soberbio, Dios no va a acercarse a nosotros. Y quisiera leerles ese salmo donde David
le dice al Señor que lo ayude a reconocer esa dependencia de Él. Y eso lo encontramos en el Salmo 39, en el verso 4. Dice David estas palabras: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Qué importantes son estas palabras. Este es el corazón de un hombre que se da cuenta que realmente su fortaleza está en Dios. Cuando nosotros vemos toda la zozobra, la angustia que los hombres están viviendo, cuando yo veo los presidentes, cómo lloran algunos de ellos y reconocen su impotencia ante esta crisis. Veo los doctores exhaustos, cansados, frustrados, que no hayan qué hacer. Incluso vi un video donde salen los doctores, las enfermeras de rodillas, creo que es en Nueva York, orando, buscando la presencia de Dios. Y esto me hace recordar esas palabras de este hombre, de David, que en su humildad, siendo un hombre tan usado por Dios, un rey, reconoció y dijo: Señor, hazme ver, que yo me dé cuenta, como queriendo decir, lo frágil que soy. Mis queridos hermanos y amigos que nos están observando, yo considero que todo lo que está sucediendo es un llamado que Dios nos está haciendo a todos nosotros como seres humanos. Que nos demos cuenta que todo esto que nosotros hasta hoy hemos tenido como, podríamos decir, en nuestro código de valores, en nuestro orden de prioridades, nos damos cuenta que todo es vanidad y que todo está sucumbiendo. Cuando nos damos cuenta que estamos frente a algo que nosotros no podemos hacer nada, nos damos cuenta, como dijo David, que somos frágiles. Por lo tanto, eso nos lleva a humillarnos delante de Dios y valorar lo espiritual. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta lo importante que es la familia, lo importante que son nuestros hijos, los amigos, nuestra vida espiritual. Y como decía este hombre, presidente de la Coca-Cola, que debemos de valorar la familia, los hijos, los amigos, la vida espiritual, porque el trabajo se pierde, pero como decía él, eventualmente por ahí conseguiremos otro trabajo, pero la familia, los hijos, la vida espiritual es muy difícil. Si nosotros perdemos esa oportunidad de estar un día con el Señor, no la vamos a volver a tener quizás. Los amigos igual, los perdemos, es muy difícil reponerlos. Por lo tanto, este es un tiempo de meditar y, como dice la palabra de Dios, echar mano de la vida eterna. El Señor Jesucristo en Mateo 6, 19 dijo estas palabras muy sabias que muchos de ustedes se las saben de memoria, pero yo quiero en este día leérselas. Mateo 6, versículo 19 al 21 dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y esa es la verdad. Hasta ahora, la humanidad andaba desenfrenada, corría de aquí para allá. Hoy en día nos han mandado a encerrarnos en casa. Y nos hemos dado cuenta hasta hoy lo importante que era visitar a los abuelitos, estar con los amigos. Cuando pudimos hacerlo, andábamos corriendo, no teníamos tiempo. Pero hoy nos damos cuenta que sí,
queremos estar con ellos, pero ya no se puede. He visto algunos videos ahí, algunas noticias donde los hijos, los nietos llegan y se paran afuera en la calle y desde afuera le cantan una canción al abuelito allá arriba. El abuelito los ve por la ventana, el nieto igual, y son unas escenas muy tristes. He visto algunas imágenes donde los hijos no pueden estar en los funerales de sus padres porque les es prohibido debido a esta epidemia, que ya no es epidemia, sino que es una pandemia. Hermano, y es muy triste. Pero antes creíamos que éramos dueños de todo, que teníamos todo el tiempo, y hoy nos damos cuenta que extrañamos ese abrazo y nos hace falta estar con los seres queridos, pero ya no se puede. El Señor dice que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón ahora? Piensa y medita que en un momento todo lo podemos perder y te das cuenta que vas a enfrentar la eternidad, y lo que es peor, si no estás preparado, ¿qué será de tu vida el día que te enfrentes con el Señor? Todo esto que está sucediendo es para que reflexionemos y valoricemos realmente lo que tiene valor, y en este caso tu vida espiritual vale mucho más que cualquier cosa. También el mismo Señor Jesucristo en Marcos 8, 36 al 37 nos narra algo muy interesante, y dice ahí en Marcos capítulo 8 versos 36 y 37, dice: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Imagínate, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? Dice, si al final perdiera su alma. Son palabras muy sabias. Nosotros no somos dueños de nada. La Biblia dice que todo es de Dios. Por lo tanto, no debemos de poner nuestra mira en las cosas de esta vida. Moisés, un hombre muy culto, muy sabio, dijo unas palabras que están en el Salmo 90, verso 12, y con esto voy terminando. Dijo Moisés estas palabras, y yo quiero que todos ustedes que me están viendo puedan recordar estas palabras y que las grabemos y que las utilicemos. Dijo Moisés en el Salmo 90, verso 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y Pablo le aconseja a Timoteo en el capítulo 4, versos 7 al 8, le dice Pablo a este joven, Timoteo le dice, ejercítate en la piedad. El ejercicio corporal es bueno, pero para poco es provechoso. Pero la piedad tiene promesa en esta vida y allá en la vida eterna. Por lo tanto, ejercítate en la piedad. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, y espero que la palabra de Dios quede con cada uno de nosotros. La bendición es para ustedes, en el nombre del Señor. Que Dios me les guarde, les cuide, les proteja de todo mal. Quiero despedirme con esta corta oración. Señor, bendigo a mis hermanos ahí en sus hogares, en sus casas. Ayúdales a valorizar lo espiritual. Que este tiempo nos sirva para reflexionar y amar tu palabra y la vida eterna. Que echemos mano de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Nos despedimos todos diciendo estas palabras. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hasta la próxima, mis hermanos. Que Dios me los bendiga. Amén.